los primeros en tomar esta lección fueron los líderes de los grupos de parejas. Y les cuento que nos favoreció mucho el haberla tomado, nos ayudó muchísimo y pues nada, como lo que el Señor nos da, nos los da para compartirlo, para servirle a los demás, pues aquí estamos así como hace 8 días estuvieron Edilberto e Isabel, líderes de parejas también, y pues en la lección 1 con nuestro pastor Dionisio, que es nuestro mentor. Entonces, nada, creo que para ponernos en contexto un poquito con la lección 1 y 2, creo que sabemos que estamos hablando basados en el cántico a la familia, ¿no? Que es el Salmo 128, donde los primeros versículos nos habla directamente a los esposos, cómo debemos ser, a las esposas, cómo deben ser ellas, y pues hoy traemos un tema complementario a esto. Entonces, de inmediato me va a permitir compartir pantalla para mostrarles nuestra presentación. Permítame un segundo que se me silenció. Aquí vamos nuevamente. Muy bien. Por favor, me confirman si están viendo y nos están escuchando, por favor. Sí, Dieguito, ahí está, estamos esperando, ahí está la pantalla completa. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, la recomendación, mientras, bueno, primero les vamos a hacer una pregunta y queremos que participen activamente. Una vez pasemos a la siguiente diapositiva, pues ahí sí les pedimos que silenciemos los micrófonos para que no vaya a haber interferencia y al final podemos hacer cualquier retroalimentación que haya a este tema. Yo sé que todos vamos a tener algo que decir al respecto. Entonces, arrancamos con esta pregunta. ¿Qué palabras usarías para describir la relación padres e hijos? Entonces, quiero escuchar unas 2, 3 opiniones de cómo define usted relación padre e hijo. Respeto. Respeto. Complemento. Amor. Unión. Unión, muy bien. Comprensión. Comprensión. Legado. Legado. Sí. Confianza. Confianza. Muy bien. Bueno. Esas, digamos, son nuestras palabras, ¿no? Para nosotros no es un secreto que muchas veces la relación que tuvimos con nuestros padres, ¿cierto? La educación que recibimos de ellos en todo sentido, marca mucho la relación que tenemos con nuestros hijos. Por eso es que el Señor, aunque hablamos cosas muy ciertas, muy verdaderas, muy buenas, como el respeto, la comprensión, la unión, el Señor nos quiere pulir, ¿no? Esos conceptos que tenemos cuando nos relacionamos con nuestros hijos. Entonces, ese es el objetivo principal, que establezcamos las relaciones tal cual como Dios las quiere. Puede ser que lo estemos haciendo muy bien, lo podemos hacer mejor, o puede ser que nos estemos equivocando y este es el sitio correcto, estamos en el lugar correcto para que podamos corregir a tiempo basados en lo que el Señor nos muestre. Entonces, como ya les venía diciendo, en el Salmo 128, hoy vamos a ver el versículo 3, parte B, son las palabras que Dios usa para definir la relación entre padres e hijos. Entonces,
Le voy a pedir a mi esposa que nos lea ese trozo de la palabra en diferentes versiones y ya analizamos lo que nos dice. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Nunca en tu mesa faltará comida y tus hijos crecerán. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa, y alrededor de tu mesa tus hijos serán como vástagos de olivo. Allí están diferentes versiones de la palabra de Dios. Ok, bueno. Algo que nos llama la atención cuando estamos preparando este tema es plantas, ¿cierto? Y específicamente la gran mayoría de ellas habla de la planta de olivo. También me llama la atención que en algunos no solo mencionan la palabra planta, sino retoño, vástago. Y aún más, pues habla de alrededor de tu mesa. O sea, vemos que por todos lados nos da el mensaje clarito, ¿no? Saco aquí unas definiciones de estas palabras. Planta, ¿no? Como todos sabemos, una planta es un organismo vivo, es un organismo que crece, es un organismo que se nutre, es un organismo que da fruto, que se reproduce. Me llamaba la atención porque cambia de planta a retoño o vástago. Y resulta que retoño y vástago tienen la misma definición y es un tallo nuevo que brota de un árbol o de una planta. Es como el hijito, ¿no? Creo que las señoras cuando van a sembrar el hijito de la mata, ay, mira el retoñito. O así le decimos a veces a nuestros hijos, vea el retoño. Entonces, vea que el Señor tiene claro cómo definir a nuestros hijos y la relación que debemos tener con ellos. Ahora, una planta me llamaba la atención aquí que no puede moverse y lo asemejo a los principios, ¿no? Cuando sembramos, cuando arraigamos en nuestros hijos unos buenos principios, la idea es que no se muevan de ahí, ¿no? Que como plantas crezcan en esos principios firmes, sólidos y nada los desvíe o los tumbe de donde fueron plantados. Entonces miren que el Señor nos va mostrando ahí claramente qué es lo que quiere de la relación nuestra hacia nuestros hijos. Pero vamos a desglosar esas pequeñas palabras, esas definiciones, porque yo sé que ahí también nos genera algunas dudas y vamos a ver qué nos invita esto. Bueno, como nos vimos en el material, espero que le hayan pegado al menos una revisada y además en las sesiones anteriores nos han mostrado que hay un problema planteado, ¿no? El autor del material, del libro, trabaja mucho en consejería de familia. Y pues él pone ejemplos de lo que ha visto en sus consejerías. Utiliza de pronto nombres ficticios, ¿sí? La familia Brown. Yo aquí agradezco que menos mal el señor no es colombiano, sino pondría ahí familia Bautista, familia Rodríguez y nos pondría aquí a sudar a muchos, pero no, va a hablar de la familia Brown. Entonces yo me voy a permitir aquí resumirles cómo se encuentra esa casa. Dice que la familia Brown eran personas amables, simpáticas, honestas, sinceras, generosas, asisten regularmente a la iglesia, también están involucrados en un grupo de estudio bíblico. Yo creo que puede ser una familia que asiste a las escuelas de formación, por ejemplo, de su iglesia. Sin embargo, en sus asuntos familiares no ponen en práctica lo que Dios dice. Hablemos entonces de Enrique, el papá. Es un hombre cristiano, ¿sí? Deseaba tener hijos desde un principio, desde que formó su familia, pero mantenía enfocado en sus propios deseos. Cuando se trata de tomar decisiones, le gusta obligar y manipular esas decisiones. Aquí hago una aclaración. El material no lo describe como una persona que manipulaba incluso legalmente, ¿sí?
por decir algo, puede que nos pase como esposos que queremos utilizar la palabra de Dios, la Biblia, ¿cierto? Para manipular a nuestras esposas y hacer que nos den la razón, o viceversa, ¿cierto? En este caso le pasaba a Enrique que así fuera con cosas buenas, manipulaba ciertas decisiones. Esto lo llevaba a buscar la aceptación de su hija, dándole gusto en todo. Entonces, mira, esa es una forma de manipular. Ah, entonces yo le doy, entonces asumo que ella va a estar de mi lado. Hablemos entonces de el complemento. María, cristiana, no deseaba tener hijos, comprometida con su carrera, excelente en su trabajo. Sin embargo, vivía frustrada y resentida con la vida y con su familia. Critica la forma en que su esposo trata a su hija. Susan, 14 años, una edad no tan fácil, una adolescente, no quiere ser cristiana debido al ejemplo que ha visto de sus padres. Odia a su mamá, respeta a su papá, pero al mismo tiempo lo desprecia. Buena persona, amable, educada, respetuosa, colaboradora, con todo, menos con su mamá. Vemos entonces aquí una familia común, ¿cierto? Una familia normal, una familia cristiana, una familia asistente a una iglesia, una familia involucrada en una iglesia, ¿sí? Que aparentemente muestra una relación normal. Yo me imagino que hasta sus vecinos o amigos, compañeros de trabajo, oh, qué bonita familia tienes, pero realmente en su interior, en las cosas realmente básicas de familia, tenían serios problemas, ¿no? Entonces, queda planteado el caso con el con el que se quiere abordar lo correcto, ¿cierto? Y vamos entonces a entrar en materia. Bueno, primero que todo tenemos aquí eh, que los hijos son parte del diseño de Dios. Vemos en las gráficas una familia, una pareja, perdón, muy joven. Es muy normal que hoy encontremos en las parejas jóvenes la decisión de no tener hijos, al menos por ahora, mientras empiezan. Eh, Algunos, como la señora de abajo, piensa, uy, ¿será que mi trabajo, mi carrera, mis sueños, un bebé me las va a truncar? Pero definitivamente, y ahí tenemos las citas bíblicas, yo creo que muchas de ellas son conocidas. Génesis 1:28 es la orden que le da Dios a Adán y Eva de multiplicarse, ¿cierto? Y llenar la tierra. En Malaquías 2 encontramos una ordenanza de Dios para que formemos generación piadosa y así en el Nuevo Testamento encontramos. Entonces, bíblicamente podemos decir que el diseño de Dios tiene en cuenta a los hijos. A menos que existan impedimentos físicos o impedimentos espirituales, Dios quiere que las parejas cristianas formen una descendencia piadosa. O sea, si parte del diseño, si el diseño de Dios es la familia, parte de ese diseño fundamental son los hijos. Como decían ahorita, ¿no? ¿A quién vamos a dejar un legado si ellos no existen? Aquí pues quisiéramos, sin ahondar en el tema, porque esto da para, de pronto para controversias, decisiones, pero sí hacer una invitación de pronto a parejas jóvenes que estén en estos momentos tomando la escuela, o si usted conoce algunos jóvenes que estén pensando en casarse, o algunos familiares que, que digan, no, es que definitivamente yo no quiero tener hijos. Como está la situación actual, muchos pueden estar pensando eso, pero lo que sí queremos confirmar de parte de Dios es que en su propósito inicial, en su diseño inicial están los hijos de las parejas. Más bien, invitamos a esas parejas que están envueltas en la decisión de quiero tener o no quiero tener hijos, que se hagan esas dos preguntas. Primero, que juntos esos esposos pregunten, Señor,
¿qué quieres tú que nosotros hagamos al respecto? Y número 2, puede ser que la pregunta no sea, ¿quiero o no quiero tener hijos? Sino más bien, ¿cuándo tener esos hijos? Claro, es válido que en estos momentos, eh, por su trabajo, por su situación económica, porque deben estar ambos fuera, no tienen el tiempo, la disposición y la disponibilidad de tener hijos. Eh, pero pueden preguntarse junto con siguiendo, ¿no? la guía de Dios, ¿cuándo es el momento exacto? Yo sé que el tiempo de Dios es perfecto y eso va unido con impedimentos físicos o algún otro impedimento. Creo que en nuestra comunidad hay varios casos, ¿no? De mujeres que perdieron hijos, que estuvieron batallando durante mucho tiempo y el Señor ahorita los tiene de mamás felices, compartiendo las fotos de sus hijos, dedicándole tiempo a ellos. Tenemos unos amigos muy allegados que la bendición no fueron una, sino dos. Entonces, la invitación es a que hagamos el diseño de Dios parte también de nuestras vidas, preguntándole a Él que nos dirige. Finalmente, fundamental, que nunca se debe forzar el concebir hijos. No podemos eh, tratar de arreglar un desequilibrio con otro desequilibrio mayor. Si ustedes leyeron la situación que nos expone el material, vemos que la señora Enrique y María, se llama, perdón, María no quería tener hijos. Enrique sí quería tener hijos. Y parte de la manipulación de Enrique fue forzar a su esposa a que tuviera una hija, porque él quería, y finalmente eso desembocó en que ella estuviera frustrada, no quisiera a la niña no la quiere a ella, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos tratar de equilibrar algo con un desequilibrio mayor. Además, aplica para paternidad y maternidad, ¿no? No solo es forzar a la esposa a que tenga hijos. Muchas veces se han visto casos en donde la mamá quiere retener a su esposo, entonces decide por sí misma quedar embarazada con el fin de que ese hijo sea quien salve su matrimonio. Y pues por obvias razones el desequilibrio, perdón, va a ser aún mayor. Finalmente, como parte del diseño de Dios, también Él nos enseña, tenemos Marcos 3:35 y Primera de Timoteo 5:1-2, que nos invita a valorar a la iglesia como nuestra familia. Podemos ver que habrán parejas que definitivamente no pudieron tener sus hijos de sangre, sus hijos biológicos, pero hay una familia más grande donde puedo formar descendencia piadosa. Vemos aquí, sobre todo en el ministerio infantil, nosotros alguna vez fuimos parte de ese ministerio también y vemos esos retoños ahorita grandes. Algunos de sus hijos fueron alumnos míos y vemos hoy ese legado también en nuestra hija. Nuestra hija es líder de OANSA y ahora ella se da cuenta, aunque tiene 15 años apenas, ya puede decir que tiene al grupo de semillitas en OANSA que la ven como esa imagen maternal. Ya hay muchos chicos en el ministerio infantil, en el ministerio juvenil, que ven a sus líderes como esa figura de papá o de mamá. Entonces debemos también tener en cuenta que el Señor nos manda a ser madres, a ser padres de esos hijos que necesitan de esas figuras. Eh, hermanos, mamás que necesitan ayuda con sus hijos. Entonces, definitivamente lo vemos en la parte biológica, en la parte espiritual, en la parte de decisiones, que los hijos son parte del diseño de Dios. Debemos tenerlo muy, muy en cuenta. Aquí le pido a mi esposa que nos ayude con esta parte. La paternidad y maternidad es un privilegio, como ya lo hemos venido analizando, ¿no?
es una oportunidad importante, emocionante, gratificante, desafiante. Es importante tener en cuenta en estos aspectos que nunca es accidental. Dios siempre tiene un propósito con ello. Creamos otro ser para Dios. El hecho de que nosotros tengamos esa bendición tan grande como son nuestros hijos, son herencia de Él. Lo que debemos hacer es formarlos, criarlos, educarlos con todas las bases y los conocimientos que el Señor nos da a través de su palabra. Estos son los cimientos, los pilares para su formación, porque los vamos a criar para Él. Son prestados. Somos comisionados para trabajar en la edificación de una vida que glorifique a Dios. Entonces es fundamental que les formemos para que ellos amen a Dios, les sigan, guarden sus mandamientos, los atesoren y les sirvan a Dios. Desde pequeños, desde que estén en nuestro vientre, deben de ser tenidos en alta estima, pero siempre con el firme propósito de más adelante trabajar para la obra de Dios. Hacemos de nuestros hijos discípulos fructíferos de Jesucristo. Entonces, como les decía, desde pequeños se van formando, se van criando, se van educando para que luego ellos puedan seguir a Jesús. Y no solamente seguirlos, sino servirle y ser discípulos fructíferos. O sea, que lleven fruto abundante a los pies de Jesucristo. Bueno, y algo que nos confirma que es un verdadero privilegio ser padre, ser madre, está en los versículos que tenemos ahí, ¿no? El capítulo anterior al Salmo que estamos estudiando, el 127, nos dice en el versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, refiriéndose a los hijos habidos en la juventud, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Recuerdan que ese salmo nos dice en el versículo 3 que herencia de Jehová son nuestros hijos. Y el Salmo 128:4 dice que como saetas en mano del valiente, así son los hijos. Perdón, que me perdió acá. Perdón, ese era el Salmo 127:4. El 128 dice, he aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces, definitivamente, el ser padre, el ser madre, trae consigo una bendición adicional, ¿no? Creo que los que somos padres aquí, pues sabemos lo importante, emocionante, gratificante, pero desafiante que es tener a nuestros hijos y educarlos correctamente. Entonces, dentro de ese desafío, vamos a entrar ya en materia con lo que nos dice el Salmo 128 en la parte 3b, plantas de olivo. No sé si ustedes quedaron como retados a saber por qué Dios, ¿cierto? Porque el salmista fue motivado a que de parte de Dios a hacer el símil, ¿no? A comparar la relación de nuestros hijos como plantas de olivo. Entonces, la primera de ellas es alta estima. Vamos a ver qué quiere decir esto. Imagínense que el árbol de olivo era para esa época el árbol más importante de Palestina. En Jueces nos dice que el rey de los árboles era el árbol del olivo. En Romanos, el pueblo de Dios se compara con un olivo plantado directamente por las manos de Dios. Y solo el aceite del olivo era usado para consagrar a los sacerdotes y llenar las lámparas en el tabernáculo. Entonces, no era cualquier árbol, ¿cierto? Esto quiere decir que, bueno, eso en cuanto al Antiguo Testamento, en la época de nuestro salmista.
Pero Jesús igualmente nos muestra en el Nuevo Testamento que Él tenía en alta estima a los niños. Les dio un gran valor, un gran honor, pero aquí hay algo que padres, yo quiero que tengamos muy, muy en cuenta. También Jesús nos enseñó que ellos por sí solos no pueden cobrar el valor, ser tan valiosos como esas plantas de olivo que honran a Dios. Ellos necesitan la redención por medio de Jesucristo, porque recordemos que el mismo Señor Jesús nos mostró, nuestros hijos nacen pecadores, ¿no? Y ellos necesitan tarde o temprano reconocer a Jesús en su camino y poder llegar entonces ahí sí a honrar a Dios. Jesús les da el valor y la honra que tienen como niños, pero solo Él les brinda la ayuda para que de verdad sean valiosos como plantas de olivo que honran a Dios. Entonces tengamos muy en cuenta esto. Nuestros niños, nuestros hijos deben de estar en alta estima por parte nuestra como padres. Número 2, ¿por qué plantas de olivo? Por su potencial. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo que pasa, el árbol de olivo y el fruto, ¿cierto? Que son las aceitunas, tienen diferentes usos. Eran una fuente de alimento. Servían para la iluminación. Recuerden lo que decíamos que eran el único aceite que utilizaban para llenar las lámparas del tabernáculo. Entonces servían como combustible para la iluminación, el aceite. Además de ser usado en propósitos estéticos, usted podía adornar con las ramas de olivo, también cumplían funciones medicinales y de higiene. Se utilizaban en ceremonias religiosas y como objeto de trueque o comercio. O sea, tener un planta de olivo, madera, era tener un cheque al portador, vea. Su madera era valiosa como combustible y para la construcción. Es más, miren lo que dice acá, cuando no había cosecha de aceitunas, eso se comparaba casi con una tragedia nacional. O sea, el hecho de que hay escasez de aceitunas era algo bastante, bastante duro. Entonces, miren el potencial tan grande que tenía el árbol de olivo. Asimismo, podemos compararlo con el potencial de nuestros hijos. Entonces, ¿qué nos sugiere esto? Debemos tener altas expectativas con nuestros hijos. A veces cometemos un error, ¿no? Creemos que, sobre todo con nuestros hijos menores, eh, estoy hablando de chicos de 10 años, de 5 años a veces, que no, ellos no, todavía no pueden. Yo recuerdo en la época en que nosotros estudiamos, eh, había un profesor que yo le hacía una pregunta, estando ya empezando bachillerato. Le decía, profesor, ¿por qué no nos enseñan inglés desde primaria, desde pequeños? Y decía, no, porque eso es muy difícil para los niños pequeños. Eso es ya para bachillerato. Y no sé si a alguno de ustedes les pasó, en la época en que yo estudiaba, el inglés se enseñaba ya viejo. Por eso es que muchos no aprendimos a hablar inglés. Entonces, resulta que el inglés se puede enseñar desde que nace el niño. Entonces, a veces tenemos expectativas muy bajas y erradas respecto a nuestros hijos. Entonces, obviamente debemos tener las expectativas acorde a sus capacidades, a la etapa de desarrollo que llevan, pero no subestimarlas. Dios les dio a ellos también unos dones, unos regalos, unas capacidades especiales y nosotros tenemos que ver ese potencial y antes aprovecharlo como herramientas en nuestras manos dadas por Dios. Y algo importante, de la misma manera, nunca es demasiado temprano para ellos irles formando en la palabra de Dios. Así aún ellos no hablen, no caminen, si son bebés, es cuando más debemos ir sembrando esa semilla, porque ustedes bien saben que se fertiliza ese terreno desde temprana edad. Entonces, no creamos que todavía está muy pequeño para entender o todavía está muy chico para que asista a la iglesia o lo llevemos. Cosas así a veces nos crean limitantes, entonces debemos es expandir aún más nuestro conocimiento y mayor aún en ellos que están tan pequeños. Perfecto. Resulta que una planta de olivo
así tan bonita como la que tenemos ahí en la gráfica, llega a esas alturas. A propósito, estuve averiguando y dice que un árbol de olivo, dependiendo de su especie, puede llegar a medir hasta 15 metros, te decía, 15 metros de altura. Entonces, eh, para que tengamos, y pueden vivir hasta 50 años o más, y es cuando más fruto dan. Entonces, para llegar a desarrollar esas capacidades necesita cuidado, ¿sí? La tierra necesita ser removida con frecuencia, como en una mata, en una planta normal, ¿cierto? Requiere agua, fertilizantes, lo que decía mi esposa, ¿no? Yo creo que regar una planta desde el inicio de su vida, ¿cierto? Fertilizar, nutrir esa tierra desde muy pequeña, pues da un resultado cuando esté adulto. Crecen mejor en ambientes soleados y calurosos. Pero miren lo poderosa que es esta planta que si se protege correctamente, soporta temporadas de muy bajas de temperaturas, hasta menos 10 grados centígrados, a pesar de ser una planta que se encuentra en el desierto, puede soportar incluso temperaturas de menos 10 grados centígrados, si tiene la protección adecuada. Entonces miren que comparen a nuestros hijos con una planta de olivo, nos da una responsabilidad anexa también, ¿no? Aunque son muy potenciales, muy de alta estima, también necesitan de nuestro cuidado. Entonces, dar cuidado y atención diligente a nuestros hijos nos invita esta parte del tema. Hagamos lo mejor que podamos para criarlos en la instrucción y en la disciplina del Señor. Que la manera espiritual nuestra como padres sea genuina y atractiva para ellos. Aquí volvemos un poquito a la situación planteada inicialmente con la casa dividida. ¿Qué le pasaba a Susan? Susan, una adolescente, con todos sus conflictos de adolescente, lo primero que quería era, si ser cristiano es ser como mi papá o ser como mi mamá, no quiero ser cristiana, no quiero saber nada de eso. ¿Por qué? Porque la vida espiritual que sus padres vivían no era genuina, no estaban poniendo en práctica realmente lo que Dios quería para ellos y por obvias razones no iba a ser atractiva para ellos. En medio de tanto conflicto, se odiaba a su mamá, ¿qué iba a querer ella ser tal cual, ¿sí? Seguir su ejemplo. Entonces, dentro del cuidado, ¿no? La atención que le brindamos a ellos, como decía mi esposa, está cultivar su parte espiritual, pero también tener cuidado con la nuestra y brindarles a ellos el mejor ejemplo para que sea atractiva a ellos. Hay algo muy importante que es fundamental traerlo a colación y es, lo hemos vivido muchísimo en el Ministerio de Parejas y nos lo enseñan bastante nuestros pastores Dionisio y Janet. Y la mejor manera de demostrarle amor a nuestros hijos, ejemplo a nuestros hijos, es amándonos mutuamente, siendo ese tallo fuerte que les brinda a ellos seguridad. Y la mejor manera es nuestro ejemplo. Entonces, amados hermanos, es muy importante el papel de nosotros como padres para que ellos deseen repetir ese ejemplo, bueno o malo, en manos nuestras está esa decisión. Entonces, amémonos, amemos a nuestro esposo, respetémonos, así les vamos a dar a ellos unas muy buenas bases para que nos puedan imitar y seguir a Cristo, obviamente. Algo fundamental, me hace caer en cuenta mi esposa, es, y creo que el pastor Dionisio nos lo decía en la primera lección, no somos familias perfectas, nos equivocamos. Y parte de ese buen ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos no es que ellos solo vean el conflicto, sino también vean la correcta forma de resolverlo, porque no podemos evitar aflicciones, el Señor mismo nos lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero que tengamos con Él la capacidad de resolverlas e incluso de pedir perdón. Podemos reconocer nuestros errores, nuestras fallas frente a nuestro cónyuge, frente a nuestros hijos,
y pedirles muchas veces perdón. A veces como papás creemos que solo los hijos son los que nos tienen que pedir perdón a nosotros porque son ellos los que fallan. Pero parte de ese cuidado es también aprender a reconocer nuestros errores, no somos perfectos, y pedir perdón frente a ellos. Eso les deja a ellos una gran enseñanza de cómo ser redimidos, cómo tener misericordia y les estamos mostrando una forma atractiva de ser genuinos cristianos. Continuamos entonces. Algo que me llamaba la atención y nos llamaba la atención es, no dice que sean ramas, porque se supone que yo soy el árbol de esta casa y pues mi hijo es una ramita. Dice no. El Señor dice, tus hijos como plantas de olivo, como un árbol independiente, ¿cierto? Una planta tiene una existencia independiente. La rama es parte del árbol, ¿cierto? Debemos respetar la individualidad de nuestros hijos. Dios no tuvo la intención de que fueran copias exactas de nosotros. Entonces, miren que el Señor nos deja instrucciones claras, ¿no? Dentro de los parámetros de la escritura, deja que tus hijos sean ellos mismos. Crea cercas y no camisas de fuerza. Establece límites bíblicos y luego entrena a tus hijos a obedecer. Aquí queremos hacer énfasis en algo. Es cierto que son independientes, tienen individualidad, pero ojo, necesitan una guía, ¿no? Eh, hemos escuchado a veces algunas personas que comparten la forma de crianza de sus hijos, es algo muy respetable, pero vemos que en muchas familias, en muchas casas, se hace la voluntad de los hijos, se hace lo que los niños creen. Alguna familia que incluso invitamos una vez a la iglesia, no solo dejó de asistir a la iglesia, sino no siguió los caminos del Señor, simplemente porque a su hija no le gustó la iglesia. Entonces, aunque la mamá sabía que le convenía escuchar la voz de Dios, seguir la voz de Dios, como su niña pequeñita le hizo pataleta y dijo, no, no, yo ya no quiero ir, sencillamente ni a nuestra iglesia ni a ninguna otra, porque la niña dijo. Entonces, miren, dentro de los parámetros de la escritura, bíblicamente guiados, debemos dejar que nuestros hijos sean ellos mismos. Pero miren, aquí algo que me llama la atención es esto. No es una camisa de fuerza, no es una obligación, pero sí hay que poner límites, cercas. En el material, si todos lo han leído, dice que entre más pequeños esas cercas van a ser más estrechas, pero a medida que ellos crecen, las cercas continúan, los límites continúan, pero ya con un espacio más grande, donde ellos se puedan desarrollar, donde ellos puedan tomar decisiones, donde ellos se puedan equivocar y puedan reconocer sus errores y corregirlos, pero siempre con límites bíblicos, siempre basados en lo que nos dice Dios, qué es bueno y qué es malo. Ellos conocen desde pequeños qué está bien y qué está mal, pero nosotros como papás tenemos la responsabilidad de guiarlos a ellos, así ellos sean plantas. Los reconocemos independientes, su individualidad, pero necesitan límites que los ponemos nosotros como papás. Algo muy fundamental es este tercer punto. No tratemos de producir el fruto que nuestros hijos deben producir. Y eso aplica en su vida espiritual, en su vida diaria, en el colegio, ¿cierto? Lo estamos viendo ahorita en este tema de estudio en casa, ¿cierto? Que a veces unas tareas son para los papás, pero necesitamos que ellos hagan las cosas por sí mismos. Que colorea feo, nos pasa mucho aquí con un amiguito que conocemos, pero es su trabajo, debemos motivarlo, incentivarlo a que lo haga él. Eh, el olivo tiene que producir su propio fruto. Debemos enseñarlos a reconocer y aceptar esas responsabilidades. Miren que lo que estamos formando en nuestros hijos pequeños, que ellos mismos hagan, es darles el correcto sentido de la responsabilidad más adelante. Hoy en día muchos adultos dejan botado su trabajo, sus responsabilidades, su esposa, sus hijos. ¿Por qué? Porque desde pequeños no les enseñaron los papás a que produjeran su propio fruto. El papá siempre fue el que le hizo las cosas, el que lo sacó de problemas y se enseñó a no ser responsable por sus actos. Creemos una expectativa esperanzadora y adecuada de que ellos van a ser productivos.
Parte de esa alta estima que debemos tener con ellos es también reconocer y motivarlos a ellos a que produzcan su propio fruto, y más espiritualmente, ¿no? Si ellos son discípulos nuestros, si son parte de nuestro fruto, ellos deben, o sea, los estamos formando, como decía mi esposa, a ser discípulos de Jesucristo verdaderamente fructíferos, que traigan su propio fruto. Bueno, ya esto nos lleva a una gran conclusión. Creo que quedó claro por qué plantas de olivo. ¿Por qué olivo? Porque plantas, ¿cierto? Pero aquí algo que nos rodeaba la cabeza y decíamos, bueno, ¿por qué él dice como olivos alrededor de tu mesa? No sé si ustedes tienen claro y lo hemos visto que alrededor de una mesa, ¿cierto? Hay muchas cosas fundamentales en una familia, ¿no? Es como el sitio, si no más importante, uno de los más importantes en la casa, la mesa. Miren esto, ante Dios, tú, o sea, yo como papá, no el gobierno, no el colegio, no la iglesia, no otra persona, sino yo como papá, los padres, somos responsables de proveer integralmente para nuestros hijos. Tenemos que criarlos para Dios. Criarlos incluye integralmente, ¿no? Necesidades físicas, mentales, sociales, emocionales, espirituales. Bueno, yo puedo emplear ayuda de otros, claro, ¿cierto? Muchas abuelas nos colaboran mucho, es el caso nuestro. De pronto hay personas que por su trabajo tienen que contratar a alguien que les ayuda, a alguien de confianza. Muchos deben llevar a sus hijos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde al colegio, ¿sí? Pero finalmente Dios es el que dice que la responsabilidad es tuya. Dios dice, como olivos alrededor de tu mesa, no dice como olivos alrededor de la mesa de la abuelita de los niños, como olivos alrededor de la mesa de la nana, como olivos alrededor de la mesa del colegio, porque hoy en día creo que desayunan, almuerzan y hasta cenan en el colegio. Entonces, ojo con esto. La responsabilidad. Yo no digo que, y esta es una opinión muy personal, hoy en día todo lo que nos rodea a veces hace que terceras personas sean los encargados de ayudarnos con la crianza de nuestros hijos. Listo, es válido, pero ojo, la responsabilidad que nos manda Dios es clara, es nuestra responsabilidad. Ahora, ojo con alrededor de tu mesa, ¿qué implica también? Esto presupone una inversión de tiempo. Pues después de todo, el hecho de que estén alrededor de tu mesa, de mi mesa, implica que yo esté ahí. Porque es que, a ver, no sé, algo que ojalá nos haya traído este confinamiento haya sido eso, el retomar esos principios donde, no sé si es su caso, pero yo recuerdo que donde mis abuelos, donde mi papá, siempre había un puesto para el abuelo, un puesto para el papá, era la cabeza de la mesa y todos nos hacíamos alrededor de él. El primero que estaba en la mesa siempre era el abuelo, el papá, y miren que es algo bíblico. Cuando habla que los hijos deben estar alrededor de mi mesa, es porque yo estoy presente, no que ellos se sientan a almorzar. Entonces, la mamá se sienta a almorzar sola, ya ni la mesa utilizamos, cada uno en relación ahorita no, tráigame la comida acá, o almuerzan en otro lado. Entonces, definitivamente, el alrededor de tu mesa no solo implica responsabilidad propia, sino inversión de tiempo. El hecho de que estén en nuestra mesa implica que nosotros también debemos estar ahí en la mesa. Entonces, eh, Salmo 128 es el cántico de la familia, el cántico para la familia. Yo creo que es fundamental que miremos muy bien lo que el Señor nos muestra a través de él. De verdad que creo que quisimos ir de lo más básico, ¿cierto? Desde la decisión de tener o no tener hijos hasta la medicina, de la medicina preventiva a la medicina correctiva, ¿no?
Creo que muchos aquí tenemos hijos, hijos grandes, hijos pequeños, incluso nietos. De pronto algunos no tienen y estén formando su familia, o algunos de pronto aquí, no sé, veo también que hay algunos solteros, pueden tener familias cercanas que estén pasando por algún inconveniente, algún problema de la relación padres e hijos. Miren que el Señor es claro y nos manda cosas puntuales, ¿no? Creo que aquí es fundamental que escuchemos, miren la casa dividida que nos mostraban, ¿no? La familia disfuncional. Y aquí quiero hacer énfasis también en algo más. Las escuelas de formación tienen unos prerequisitos. Recuerdan que ustedes estaban enterados por parte de Javier, de Uriel, que a veces uno dice, bueno, unas escuelas que tienen prerequisitos, otras no. Pero definitivamente yo veo que este mensaje está dirigido a familias cristianas, a familias que ya han tenido una madurez espiritual en proceso, pero ya adelantadito. Miren algo aquí fundamental. Nosotros podemos estar asistiendo a una iglesia, nutriéndonos de la palabra, escuchando, participando en un estudio bíblico, pero tener problemas familiares serios y graves comparados con lo que Dios quiere, ¿no? Esto, no solo es intentar hacer las cosas buenas, tener nuestra propia percepción, como nos decían en el mensaje de el pastor Héctor el domingo, ¿cierto? Ayer, tener buenas costumbres, sino depender de Dios. Miren esa familia que nos mostraban ahí, sencillamente estaba inmersa en un problema de disfunción familiar, siendo una familia normal, simplemente por no aplicar lo que ya sabía, por no hacer lo que Dios quiere y más bien dejarse llevar por lo que ellos creían que era natural, por lo que les parece normal y no obedecer la voz de Dios. Entonces, ¿tú quieres decir algo? Bueno, antes de darle la palabra a mi esposa, que tiene algo ya para concluir y tenemos un reto para dejarles, queremos escucharles a ustedes qué les dijo este tema, o sea, si les muestra algo, no sé, queremos escuchar sus opiniones. Entonces, no sé si Lina, veo que en el chat había algunas participaciones. Eh, si desean dar su opinión, pues, a ver, los escuchamos. Hermanos, buenos días, buenas noches, qué días. Estoy iluminado por la palabra que está maravillosa. Pues ha sido de mucha edificación, de verdad que gracias por ese tiempo que han dedicado. De verdad que el Señor le habla a uno, porque no se las sabe uno todas. Nos da la oportunidad y la posibilidad de también entender los aspectos importantes de la crianza de los hijos. Y además, pues, el hecho también de pensar en futuro, lo que quiere verdaderamente el padre es el tema de la herencia, de poder también dejar descendencia. Y hemos visto ahora en la situación de la crianza de la niña, esa parte importante y maravillosa de que ellos comiencen a percibir el entorno en el cual están viviendo. Y frases tan lindas como me gustaría ser como tu mamá, como tu papá, predicar la palabra, compartir. Uno dice, pero, o sea, ¿de dónde sacó eso? ¿O por qué razón no quieren? Es algo muy lindo porque uno verdaderamente, por ejemplo, en el caso mío, uno no quería ser como su papá. No, quería ser como su papá. Entonces, gloria al Señor y de verdad que hay temas muy edificantes y ha sido de gran valor para nosotros. De verdad que les bendecimos en el nombre de Cristo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alex. Cuando esté más grande, vas a escuchar que va a decir, quiero tener un esposo como mi papá. Y eso es algo que le llena a uno el corazón, porque qué mejor ejemplo. Entonces, esto nos invita a que si no hay un proceso aún, todavía hay tiempo, mis hermanos, porque Dios es Dios de oportunidades. De pronto aquí ya hay parejas y familias que tienen sus hijos grandes, que de pronto no estén en los caminos del Señor.
eso no quiere decir que sea tarde, porque el Señor es inmensamente misericordioso y tiene puesta su mirada no solamente en nosotros, sino en especial en nuestros hijos, porque son su herencia. No sé, ¿alguna otra opinión? Bueno, mientras se deciden, Pues yo me estoy bueno, decidiendo, Dieguito. bien, bien. Eh, pues darle las gracias a Diego y Sandra por la preparación evidente de la palabra y cómo la trazaron de clara, ¿no? Y creo que una de las preguntas que vale la pena poner acá es, ¿y la iglesia qué papel juega con los hijos, ¿no? Eh, bueno, número uno, es claro que la palabra traza que la responsabilidad sobre la crianza y sobre la enseñanza del temor del Señor y del resto, ¿no?, de educación recae sobre los hombros de los papás, ¿no? Es clarísimo eso, ¿no? Y la iglesia, y bueno, dentro de las cosas, aparte de estar con escuelas de formación, lo otro que hago es estar al frente del Ministerio Juvenil. Y el Ministerio Juvenil, una de las cosas que pretende es trabajar mancomunadamente con los chicos con los que los papás consideran que necesitan un refuerzo especial, ¿no? Bien sea porque ellos, como quizás la mayoría de nosotros no tuvimos una enseñanza de papás cristianos, entonces adolecemos, carecemos de muchas herramientas de pronto para poder atender tantas situaciones que afrontan los chicos hoy. Y, y lo que vemos es que de pronto por no ventilar ciertos asuntos o por temor o no sé por qué, de pronto los papás no acceden al apoyo de la iglesia eh, para hacer un trabajo mancomunado, ¿no? Una de las cosas que Dios ha hecho en el Ministerio Juvenil durante este tiempo es que ha puesto es parejas. Y lo interesante es que ya las parejas, pues eso ya da una madurez, ¿no? Para atender ciertos casos y para darle a uno como papá la confianza de que hay un líder ahí que le está atendiendo y que son papás o ya son pareja. Entonces, la iglesia tiene un papel muy importante cuando trabajamos mancomunadamente con los papás, ¿no? Nos hablamos, mire, el chico está pasando por esto, eh, porque ellos con los papás, ellos muestran una cara, ¿sí? Y con sus amigos y con los líderes muestran facetas diferentes, ¿no? Entonces, ahí es importante decirles a los que tienen acá hijos jóvenes, adolescentes o jóvenes, que vean en la iglesia eso, ¿no? Los líderes estamos para apoyarles en los procesos de formación de sus hijos, no solamente en la formación de su fe, cosa que hacemos, es lo más intencional que hacemos, ¿no? Muchas veces ellos le copian más a, a un líder que a los papás. Y creo que cada una de las cosas que están escribiendo en el chat es precisamente eso, ¿no? Que nos podemos ir, aunque vayamos a la iglesia, lo que vivimos dentro de la casa no cautiva a los hijos, no los cautivas para que sean cristianos, ¿no? Entonces, la iglesia está diseñada y por lo menos Shalom, solamente el 10% de las iglesias tienen a una persona trabajando para el ministerio juvenil. O sea que la comunidad cristiana Shalom es ese 10% de una iglesia que tiene a una persona trabajando como líder de jóvenes, ¿sí? Entonces, aprovechemos eso y pues no es para que suene regaño, pero realmente son muy esporádicos los papás con los que he podido trabajar, ¿no? Que dicen, tengo esta situación y la analizamos y la vamos trabajando y vamos viendo el paso a paso, ¿no? Pero demos el primer paso como papás, estamos para apoyarles. Las leyes que
y apoyamos son las leyes que tiene cada casa. Cada casa tiene sus propias leyes, ¿no? Entonces, a las 9 de la noche se puede, hasta las 9 de la noche será, y ese es o sea, eso es lo que nosotros concebimos con lo que las leyes que tiene cada casa, ¿no? Estamos para servirles y apoyarles en los procesos que ustedes están haciendo como papás. Muchas gracias, Dieguito. No, Javi, gracias. Bueno, parte de eso, ¿no? O sea,